María, bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos y dedicarnos tu tiempo y somos todos oídos. Muchas gracias, Christopher, y sin duda yo creo que todos quedamos muy motivados con la presentación que nos mostró Pablo, y que sin duda yo voy a tratar también de que se conecte con lo que me toca presentar a mí. Efectivamente, me toca conducir y dirigir esta gran iniciativa, este gran programa estratégico regional, que tiene una combinación. Es público-privado, por lo tanto, por un lado tenemos el apoyo fuerte de la Corfo, particularmente de la Corfo Región Metropolitana, y por otro lado, un fuerte apoyo de la Fundación País Digital, quien es la que me ayuda para que vayamos bajando y avanzando en los grandes desafíos que sin duda se requieren para avanzar en ciudades más que inteligentes, ciudades que nos permitan mayor integración, cohesión, como decía Pablo en su presentación, inclusión, y que también nos permita que nos entreguen beneficios reales y concretos. Eh, un poco para que hagamos una reflexión de introducción, esta imagen en donde vemos un 2019 con calles de alguna manera muy conglomeradas, con mucha gente circulando, en donde de alguna manera estábamos en una pseudo tranquilidad. Si bien es cierto, habían ya elementos que nos venían un poco generando ciertos ruidos y ciertas tensiones. De alguna manera se veía como que todo fluía, en el fondo, en una lógica bien de apariencia, pero que de alguna manera habían elementos que se estaban discutiendo. Recuerden que estábamos con temas medioambientales, temas de COP, habían muchos elementos que estaban confluyendo en esta dinámica y que sin duda afectan y permean los territorios y por supuesto nuestras ciudades. Luego, esto fue avanzando y de alguna manera esto se fue agudizando y acentuando de cara ya a término del año 2019, con lo que ya todos conocemos y sabemos, nuestro gran estallido social, que de alguna manera fue el gatillador y un accionador de muchos elementos y muchas acciones que estamos viviendo hoy en día, pero que de alguna manera nos planteó y replanteó una quizás realidad que se venía de alguna manera frenando por distintas razones, pero que ahora sin duda se instaló y se instaló para larga data y que ha ido decantando obviamente en varios procesos que sin duda estamos viviendo, hemos vivido y vamos a seguir viviendo. Esto no está concluido, esto es un proceso que avanza, entendiendo que son procesos sociales. Por lo tanto, octubre fue un gatillador y que nos dijeron stop o vayamos reflexionando. Se nos terminó el año 2019, comenzamos un año 2020 en donde teníamos varias preguntas, inquietudes, incertidumbres, por supuesto. Traíamos un poco la carga emocional, física, económica de todo lo que había sido el último tramo 2019, algunos efectos que sin duda ocasionó el estallido. Y bueno, y estábamos a la espera de este nuevo año que entre enero y febrero empezamos a conocer a través de los medios de comunicación, en las noticias internacionales, que estaba pasando algo a nivel de salud, había un brote de un virus, todavía no se hablaba de pandemia, se estaba insinuando que podía ser pandemia hasta que ya febrero, sin duda, los organismos internacionales nos dan la alerta mundial de que es una pandemia. Y quizás en ese momento que nosotros estábamos en un periodo estival, veíamos que esto podía llegar, pero no sabíamos cuándo y qué iba a ocurrir finalmente en nuestro país. Pero lamentablemente, como vivimos en un mundo que es global, que todo es circular y que a veces nos olvidamos que compartimos un mismo planeta y eso conlleva también
a compartir todos los elementos buenos y malos, llega el COVID a Chile. Y aquí se podría decir que viene la segunda frenada de mano, y que de alguna manera nos pone, además en alerta, y nos pone en evidencia de que no estábamos preparados para una contingencia de este tipo. Si bien es cierto, Chile es un país de grande resiliencia producto de su situación geográfica, que somos lamentablemente, estamos siempre condenados a los terremotos, a efectos de aluviones, el tema de los volcanes. Nunca nos habíamos puesto quizás la reflexión de qué pasaba si nos llegaba una pandemia de este tenor, de esta dimensión. Creo, y a modo personal lo puedo compartir, que he hecho el ejercicio quizás con los núcleos familiares de uno, con sus padres, los abuelos, quienes tengan a sus personas mayores todavía con uno, preguntarles si habían visto algo parecido durante los 50 años atrás, 100 años atrás, o si hay precedentes de este nivel de impacto vivido, y sin duda ha sido un factor que es de impacto y de asombro para todos, para distintas generaciones, y que lo hemos visto cómo esto ha afectado tanto a nuestros adultos mayores o personas mayores, como también a las nuevas generaciones, a los más jóvenes, a los más niños, que sin duda han sido los grandes extremos, las dos generaciones extremas que han tenido una gran resiliencia y una capacidad de adaptación, de gran admiración y respeto, pero que también nos plantea cómo vamos a seguir enfrentando esto, y un poco como también señalaba Pablo, cómo nos paramos, nos reconfiguramos desde también la dimensión territorial, y cómo esto también nos lleva a replantearnos muchos elementos de forma y de fondo, y principalmente elementos de fondo en donde renace o comienza a construirse nuevas miradas, nuevas visiones, nuevos paradigmas. Es decir, de alguna manera la llegada de esta gran nueva era tan vaticinada y tan anunciada hace unos años atrás, producto de la revolución 4.0, del efecto de las tecnologías disruptivas. Pero una cosa es escribirlo, anunciarlo, prospectarlo, teorizarlo, y otra cosa es empezar a vivir en directo los efectos de toda esta transformación. Sin duda, todo esto nos ha llevado a distintas escenas y momentos que nos ha deparado esta realidad de estos últimos meses. ¿Cuándo pensábamos ver a un Santiago, a una región metropolitana, inclusive otras ciudades del país, en un estado casi de vacío completo, de pasividad, y donde en algunos momentos no corría ni una hoja por las calles, cuando eso era impensable hace meses atrás? O sea, esto es extremadamente radical, no es una cosa de que fue hace un año, 2 años, sino que hace meses. Hace meses atrás teníamos esta calle atochada, aglomerada, con tacos, con la dificultad de avanzar, con todos los traumas que se pueden vivir producto de una alta congestión y una quizás falta de eficiencia en la lógica de la planificación de la movilidad de la ciudad. Ver estas imágenes producto de la cuarentena y del confinamiento, realmente yo creo que ha sido impactante para todos. Ver que han bajado animales de la alta cordillera a muchas comunas de la ciudad producto de esta tranquilidad, también ha sido una experiencia nueva, y también de gran disrupción, en donde sin duda ha generado un impacto a ciertas comunidades de vecinos en donde no han sabido cómo reaccionar, y ahí, bueno, han tenido que llegar la gente del Parque Metropolitano y otros actores del SAC para poder contener eso. Pero ha sido parte de nuestra realidad. Esto no lo estamos viendo, no lo estamos viendo hacia afuera, no es algo que nos estén mostrando en otras realidades, territorios, ciudades del mundo,
sino es lo que nos ha estado pasando en nuestra ciudad de Santiago y sin duda a lo largo de todo el país. Y esto, ¿qué nos ha llevado también? Nos ha llevado a cómo hemos tenido que readaptar nuestras conductas, nuestros hábitos, nuestro día a día, lo que cada uno hacía a diario, de una manera casi automatizada, autómata, de levantarse, salir a trabajar, estudiar, producir, vender, independientemente de la actividad que tú desarrolles, se transformó, se te vio totalmente, de alguna manera, inclusive cuestionada el cómo ibas a seguir avanzando. Se tuvo que adaptar todo de manera muy acelerada y precipitada, el cómo seguimos educando a nuestros hijos, cómo seguimos trabajando, cómo seguimos asistiendo a ciertas necesidades de emergencia, por ejemplo, una atención médica, y cómo empezamos a hacer ese match, esa vinculación de aquello que en algún momento me comentaron que quizás las tecnologías nos podían entregar a través de lo que es la educación a distancia o el teletrabajo o el trabajo remoto o la telemedicina, empezaron a introducirse de manera real y concreta en nuestro núcleo, en nuestra familia, adentro de nuestros hogares, algo que quizás lo podíamos haber tenido presente, pero de una lógica muy secundaria, se transformó en algo puntual del día a día. Y esto provocado por este bichito que vino a modificarnos y alterarnos nuestro día a día, nuestro statu quo, y que nos movió el piso más que un terremoto grado 10 o el mayor de los tsunamis. Sin duda es un antes y un después, pero creo que hay que ser positivo del cómo vamos a avanzar hacia ese después. Elementos que son súper importantes y que a nosotros de alguna manera, como iniciativa que promovemos este concepto de ciudad inteligente, sin duda para nosotros cómo se comunica, cómo se dicen las cosas, cómo se acerca el lenguaje a todos los actores que habitan en el territorio es muy importante. Tenemos plena conciencia que el lenguaje construye realidades y por supuesto en estos momentos no ha sido distinto. El hecho de estar sometido a esta situación de coronavirus o coronacrisis, como la han llamado algunos, ha sido por la construcción de elementos del lenguaje que sin duda se han acercado a nuestro día a día y se han introducido y se han de alguna manera normalizado en nuestro día a día. Empezamos a hablar de las cuarentenas, del distanciamiento social, el tema de las vacunas. Cada vez las personas están mucho más atentas cuando salen las noticias al tema de la vacuna. Es decir, acercamos todo lo que es la distancia de las ciencias a algo muy cotidiano, muy personal del día a día. Yo creo que esto va a generar un efecto que lo vamos a ver en años posteriores, de quizás cuántas generaciones productos del COVID van a acercarse a la ciencia y a las medicinas producto de lo que han vivido ahora, como efecto colateral de toda esta situación de estrés máximo. La salud, por supuesto, un tema que ha estado presente y con términos de protocolos sanitarios, formas que tenemos que proceder, lavado de manos, elementos que han ido alterando nuestro día a día y nuestros hábitos y nuestras conductas. Conciencia, contagio, pero obviamente el tema de la mascarilla, una prótesis o un elemento ajeno a nuestro cuerpo y que está siendo parte del día a día y que es impensable moverse a otro lugar si no vas con esto en tu cara. Pero también han surgido otros elementos en esta conversación social o en este lenguaje más común, elementos de solidaridad, elementos de cómo nos colaboramos para poder salir adelante en esto, cómo nos ayudamos para poder avanzar y no quedarnos solamente con la crisis.
Y sin duda otros elementos que, si bien es cierto, son más de corte económico, como temas de quiebra, recesión, y también cierres de lugares o de empresas, así como la incertidumbre. También queremos dar, agudizar y enfatizar elementos positivos que sin duda van desde la lógica de lo que es la colaboración y trabajar conjuntamente. Y aquí salto a la oportunidad, a las grandes oportunidades que sin duda, frente a todos estos elementos críticos y de crisis, esto nos ha traído. Y es lo que hemos estado evidenciando y observando y constatando desde el programa, desde ese Santiago, que ha habido un fuerte fortalecimiento, sin duda, del comercio en línea, también consolidación de todo lo que ha sido los servicios de delivery, y por otro lado, la adopción de la transformación digital, pero con mayor sentido y quizás conciencia de aquello. Por un lado, ha habido también mayor voluntad de muchos actores de poder entender que efectivamente lo digital no era ajeno a él o a ella para hacer sus actividades del día a día, sino que simplemente no lo había visto como un aliado para poder avanzar en lo que estaba haciendo. Y en ese sentido nosotros vemos grandes oportunidades que, si vamos derribando estos mitos en donde lamentablemente el concepto digital o tecnológico quedaba acotado solamente a un grupo, a un nicho, a un segmento de la población, esto, de alguna manera, todo esto que hemos vivido, sin duda está siendo un gran acelerador para que esto permee de una manera lo más equilibrada y equitativamente posible, y desde un ámbito democratizador, que es parte de los elementos y principios fundamentales que el C Santiago también promueve cuando busca impulsar un territorio, una ciudad inteligente, en donde los actores que conviven en estos lugares físicos se colaboran, se generan alianzas, se juntan, se unen, se fortalecen para avanzar, no desde la individualidad, sino que desde lo colectivo. Pero nosotros, en todo lo que yo ya les he mencionado, también queremos ser empáticos y conscientes en muchos aspectos, y sin duda alguna queremos plantear esta pregunta y creemos que es muy importante transmitirla y ponerla en paneles de este tipo para ojalá contestarlas entre todos, pero nosotros ya tenemos al menos una respuesta de base: si estamos suficientemente preparados para esta realidad. Yo creo que muchos de ustedes ya saben cuál es la respuesta. Nosotros, sin duda, y quizás con mucha, a veces, frustración, lamentablemente nos hemos dado cuenta que la respuesta es no. Porque, si bien es cierto, Chile ha hecho un gran esfuerzo los últimos 10, 15 años de no quedar atrás en todo lo que es esta evolución tecnológica, transformación o desarrollo digital, todavía tenemos grandes brechas que subsanar. Cuando hace 2 meses atrás veíamos la discusión del retiro del 10% para algunas personas, fue bastante complicado el tener que ver tanta gente expuesta en un momento de pandemia, a tener que verse en la obligación de ir físicamente al lugar, a hacer cola, porque no contaba con un correo electrónico. Cuando yo escuchaba eso en las noticias o lo comunicaban en los medios, sin duda alguna nos generaba doble sentido de reflexión, y también mucha pena profunda en que todavía exista un gran grupo de nuestra población en el año 2020, en donde por un lado estamos pensando en estrategias de inteligencia artificial y todavía no cuenten con un correo electrónico para hacer un trámite simple. Por lo tanto, nos quedan todavía muchos aspectos en lo que es la alfabetización digital y, sin duda, conectividad. El despliegue de conectividad a lo largo del país es bastante bueno, y a veces a la gente no le gusta
que hagamos estas comparaciones de que sin duda, si nos comparamos con los países de la región, tenemos ventajas importantes. Pero lo más importante es ver hacia adentro de las realidades propias que tenemos y sin duda todavía nos falta mucho que desplegar en términos de telecomunicaciones. Todavía hay que incentivar que exista cierta oferta en lugares en donde lamentablemente el modelo de negocio no es tan rentable. Por lo tanto, todavía tenemos muchos espacios grises a lo largo del país que no cuentan con la suficiente consistencia y piso, chasis digital para poder avanzar. Eso lo tenemos que subsanar sin duda rápidamente por todos los desafíos que se vienen y porque tenemos grandes oportunidades para avanzar en esta lógica de economía o de nueva economía representativa de esta nueva era. Y si abordamos esto, sin duda alguna vamos a poder reversar esta respuesta y en donde en vez de decir que esto repercute y perjudica a nuestra sociedad, la vamos a poder beneficiar y sin duda subir a esta transformación digital que es tan importante, no solamente para sobrellevar una situación pandémica, sino que para todo lo que se nos viene hacia adelante y esta reconfiguración de estos nuevos haceres y de nuestras nuevas lógicas que se van a incorporar sin duda en nuestras día a día y en nuestras vidas en los distintos aspectos del desarrollo para la economía de Chile, para la formación de nuestros niños y jóvenes, para el trabajo de nuestros hombres y mujeres, etcétera, para todo lo que hace parte de nuestras vidas, pero en un continuo. No que se vea como se ve en esta imagen, este puente cortado, en donde nos falta todavía un eslabón que conecte y que genera esta estabilidad. Si bien la respuesta que nosotros damos a la pregunta es no, tenemos un entusiasmo y tenemos una mirada positiva de que esto se puede revertir, pero tenemos que hacerlo entre todos. Y esta es la invitación que hace el CES Santiago como programa estratégico que junta el mundo público y el mundo privado, incluyendo en esta gran mesa y en esta gran familia a actores tan importantes como la academia, organizaciones de la sociedad civil y también grupos privados de grandes asociaciones y de importantes gremios, a formar una ciudad más que inteligente desde la mirada tecnológica, una ciudad inclusiva y sostenible, y en donde las soluciones que se vayan dando a los territorios sean de pertinencia y que sean significativas para todos aquellos que la habiten. Acá hay un elemento muy importante y que si bien es cierto se venía de alguna manera decantando, quizás con este tema del COVID se hizo visible y evidente, que sin duda muchas cosas que hacíamos en una lógica tradicional y que era parte de nuestro día a día se vieron cuestionados y esto se está transformando. Son nuevos paradigmas que tienen que ser recogidos y acogidos en este nuevo camino que tenemos que empujar entre todos hacia esta transformación digital que afecte, impacte positivamente al desarrollo de nuestros territorios, de nuestras ciudades en sus distintos niveles. Un poco lo que señalaba Pablo, todas estas reconfiguraciones centrífuga y centrípeta de cómo nos vamos a replantear los territorios. Y con esto nosotros como iniciativa declaramos e insistimos que para poder avanzar exitosamente en esta configuración de las ciudades, que no sé si el concepto será ciudades del futuro, pero las ciudades que se nos vienen, es fortalecer estrechamente las alianzas público-privadas y ante todo el diálogo entre actores para empujar este gran desafío que tenemos hacia adelante. Esto yo no lo puedo desconectar y extrapolar y sacar de contexto con todo lo que se nos viene. Estamos en un proceso de gran reflexión como sociedad para construir nuestra base fundante, nuestra carta fundante y nuestro, de alguna manera, chasis legal que nos va a permitir avanzar hacia el futuro. Pero en estas lógicas, de alguna manera, no
conservadora ni quizás como la hemos planteado por décadas hacia atrás, sino que en esta mirada flexible, colaborativa, evolutiva, cambiante, innovadora, y que sin duda tiene que estar muy plasmado en este ejercicio tan importante que vamos a construir entre todos y que comenzó el 25 de octubre de este año y terminará en un par de años para poder firmar un acuerdo social que nos permita avanzar hacia el futuro. Y aquí ya voy cerrando. Y reducir brechas en el país de acuerdo a las necesidades y ante todo ante las identidades de cada uno de sus. Por esto, Santiago, Ciudad Inteligente, está muy comprometido hacia ir hacia una inclusión digital como motor económico y social para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Luz María. Qué entretenido escuchar que el concepto de ciudad inteligente no solo trata de tecnología, sino que también de humanizar y de las personas y cómo lidiar con la multivariable que hay en este tema. Así que muchas gracias por tu presentación.